¿Ya está? Sí. Buenas tardes. Aquí en directo desde el Seminario de Toledo. Hola, buenas tardes. Un saludo especial. Un saludo especial al Padre Valentín. Estamos aquí en el despacho del Padre Valentín. Ya me están pegando patadas. Tiempo de juego, cadena Ana Finat. Bueno, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de San Agustín. Otra vez. No hemos hablado. Que no era broma. Le gusta ponerme nervioso. No vamos a hablar de San Agustín. Bueno, yo quería hablar de San Agustín, pero nunca me deja. Y entonces al final, pues tenemos que hablar de Pentecostés. Que yo no sé mucho de Pentecostés. Ella es la que sabe de Pentecostés, pero bueno. Supongo que lo que pasa es que quiere hablar ella. Yo le voy a hacer preguntas. Yo sobre todo saludos a Ani, que no es ella. Ella es Ana. Ella es Ana, porque ella está muy mayor para llamarle Ani. Ani es su hija. Entonces saludos a Ani y a Mati. Y a Carmen Melchor. Y a Carmen. Ani, Carmen y Mati. Saludos para las tres. El padre Pollo quiere enderezar a mi hija Mati. Pero sabemos si se va a hacer con ella, ¿verdad? Bueno, tu hija Mati no hace falta enderezarla, súper buena. Sí. Claro. No sé yo. Yo lo que quiero es hacerme amigo de Mati, pero enderezarla no creo que haga falta. No es verdad, mis hijos son muy buenos todos. Son buenísimas. Yo solo conozco a dos mayores. Ani y a Mati. ¿Qué ha hecho este fin de semana? Muchas cosas, Estoy cansado, Sí. Estoy muy cansado. ¿Pero dónde has estado? Pues en Talavera. ¿Haciendo? Pues en este fin de semana en la parroquia había 3 retiros, y primeras comuniones, imagínate. Y bautizos. Y un bautizo también. Oye, me han dicho, porque la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera, en la que está el Padre Puello, que es el que se ocupa de la juventud, hacen unos campamentos de verano muy guays, ¿no? Sí, Y pero no hagas publicidad porque no quedan muchas plazas. O sea, en el de No, niños... ya, pero que se han apuntado niños de Madrid, me ha dicho Sara. Ah, en el de adolescentes sí. Curioso, En el de adolescentes sí que quedan plazas. En el de adolescentes sí. En el de niños no. No, el de niños está petado, reventado, no caben. Pues yo al final no apunté a Anita, porque como me dijeron que no iban niños de su edad, y ahora resulta que sí van. No, es que de adolescentes va a ser de segundo y tercero, sobre todo. No, pero van como, me ha dicho Sara, que van como 8 del 2007. Bueno, en fin, vale. Nuestro público está encantado con estas conversaciones que tenemos, no les interesan, pero bueno. Hemos estado este fin de semana de retiro, de seminario Vida en el Espíritu, casi yo, y ha sido brutal, súper bonito, os lo recomiendo un montón. Muchas veces me preguntáis que qué retiro os recomiendo, y os recomiendo pues los que he hecho yo, que es Emaús y el seminario Vida en el Espíritu. Muy bien. Bueno, también hice el de Silencio, el de Ignaciano, pero ese me costó más, la verdad. ¿No te gustan los ejercicios espirituales con el Padre Santi? Sí me gustan, pero es que me cuesta estar en silencio. Tendrás que hacer los ejercicios de mes con el Padre Alsina igual. Eso te vendría bien. Un Bueno, mesecito callada te vendría puedo bien. enloquecer. Bueno, a ver, pues vamos a empezar, ¿no, Padre Cuello? Empezamos Sí. rezando. Venga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San José, ruega por nosotros. Bueno, pues tenemos que hablar de Pentecostés. No puedo prepararme mucho esto, ya puedes comprender. ¿De dónde viene lo de Pentecostés? Después de este fin de semana que hemos tenido, Por eso no le hace, Seminario de Vida en el Espíritu, Bartimeo. no le hace falta prepararse por lo Por que lo no tengo me conmigo para ver refiero. también en Talavera. Las primeras comuniones. Talavera está on fire, ¿eh? Y encima he intentado echarme la siesta hoy y me has despertado. Y ayer me igual. has llamado por teléfono. Ayer también. Tremendo. Ayer también. Es que les gusta mucho dormir, la siesta a los días. Será porque no dormimos lo suficiente por la noche. Eso es verdad. Son gente muy ocupada. Efectivamente. Pues vamos a hablar de Pentecostés. De la fiesta de Pentecostés, que es este domingo. ¿Qué es Pentecostés? Pues Pentecostés es una fiesta judía. Yo no sé mucho del mundo judío, la verdad. ¿Ya lo hacían antes de Jesús? Claro, ¿Ah, sí? claro.
la fiesta de ¿Y qué Pentecostés qué se celebraba exactamente? se celebraba la entrega de o sea, era, digamos, de la alianza, de la ley de Moisés. Entonces, igual que, o sea, los judíos tenían varias fiestas, pero la principal era la Pascua, que es la salida de Egipto, y a los 50 días, la fiesta de Pentecostés... La Pascua era cuando lo del Cordero, ¿no? Efectivamente, cuando la cena, justo la noche antes de ser liberados de Egipto, ¿no? Sí. Y a los 50 días celebraban la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Cuando las tablillas. Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Y entonces esto, Señor, era una preparación, estas fiestas judías, era una preparación para la plenitud cristiana, ¿no? La nueva Pascua es la muerte y resurrección. Pero cuando lo celebraban los judíos o sea, que no celebraban nada del Espíritu Santo, ¿no? Que todavía no tenían presente al Espíritu Santo. ¿Sí? No, pero se llamaba la fiesta de Pentecostés. Vale, pero por eso, pero que no era como ahora. Pero tiene que ver, igual que la Pascua judía tiene que ver con el sacrificio de Cristo, porque Cristo es el verdadero Cordero, sí, ¿no? Y gracias a él hemos sido liberados de la esclavitud, en vez de Egipto, del pecado. Pues del mismo modo, a los 50 días los judíos celebraban la entrega de la ley, y la ley nueva del cristiano es el Espíritu Santo, ¿no? La nueva ley del cristiano no simplemente es obedecer unos mandamientos escritos en piedra, diría San Pablo, ¿no? Sino es dejarse guiar por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Entonces, tiene mucho sentido, igual que el nuevo Cordero es Jesús, el nuevo Cordero que se sacrifica, la nueva ley del cristiano ya no son simplemente unas normas escritas en un papel o en una tabla, sino es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Esa es la ley nueva. Santo Tomás de Aquino dice, ¿cuál es la ley nueva la ley de la nueva alianza? Dice, no es principalmente, dice, las bienaventuranzas, porque algunos decían, están los mandamientos y las bienaventuranzas. Dice, primeramente, no son las bienaventuranzas como si Dios ampliase los mandamientos, sino primeramente la ley nueva es el Espíritu Santo que habita en el corazón del hombre y que le capacita para un nuevo modo de vivir. Entonces la fiesta de Pentecostés judía quedó plenificada, llevada a su plenitud, con el envío del Espíritu Santo a los apóstoles, que estaban ahí reunidos con la Virgen cuando había en muerto oración. ya Jesús. Después de Jesús subir al cielo, ¿no? Después de resucitar, Jesús resucita. Y está durante 7 semanas que se va apareciendo a los apóstoles, parece ser que los domingos, porque muchas veces dice a los 8 días, tal, a los 8 días, Gracias. tal, ¿no? Entonces Jesús se va apareciendo a los apóstoles, pum, 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 pum. Y la última fue cuando asciende al cielo, que es la fiesta que celebrábamos antes de ayer. Domingo, ¿no? Antes de ayer, eso es. Y entonces ahí Jesús les dice, id a Jerusalén y esperad allí la promesa de mi Padre. Y entonces ellos van a Jerusalén y están, bueno, pues con fe, no es como cuando Jesús ha muerto, que están sin fe, encerrados en el cenáculo sin fe, están unidos, no es como después de la muerte de Jesús, que están dispersándose, los de Maús. O sea que cuando el cenáculo no es Pentecostés, entonces... Sí. No, pues no, me está diciendo que después de la ascensión es cuando se fueron y no. Claro, estamos contando Pentecostés. No, te estoy diciendo que... Nos estamos perdiendo. Vamos a ver, cuando están en el cenáculo que están muertos de miedo con la Virgen María, y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y luego, después de la ascensión, a ver, me estoy liando, y después de la ascensión entonces vuelve otra vez el Espíritu Santo otra vez a... Te estás liando. Bueno, pues a ver, explíquelo bien, por favor. Vamos a reconstruir los hechos, ¿vale? Jesús muere en la cruz. Están los apóstoles muertos de miedo en el cenáculo, encerrados en sábado. Porque como el sábado no pueden andar los judíos, se quedan ahí encerrados. No pueden irse. Todavía no se les había aparecido Jesús. No se ha aparecido Jesús. Están encerrados, muertos de miedo y no se pueden ir porque es sábado. Los sábados judíos no pueden andar. Está prohibido. No pueden ni darle al botón del ascensor. Si vas a un hotel a Jerusalén, en sábado, vas subiendo en cada planta y no puedes tocar el botón. Tienen que quedarse sentados. Hay que estar quietos. Entonces, fuerte. por eso no se van. Al día siguiente empiezan a irse, a dispersarse. Entonces se aparece Jesús. Entonces Jesús se desaparece durante 7 semanas y les devuelve la fe, porque habían perdido la fe. Hace que estén unidos, porque se estaban dispersando. Y asciende al cielo. Entonces, cuando asciende al cielo, Jesús les dice que esperen la promesa del Padre en Jerusalén. Entonces ellos van a Jerusalén y vuelven al cenáculo. Y están parecidos a las semanas anteriores, solo que por lo menos tienen fe, por lo menos están unidos y están rezando juntos, pero están acobardados, metidos en el cenáculo. Y mientras estaban rezando juntos con María, que esto es como la gran fórmula para recibir el Espíritu Santo, estar rezando unidos y con la Virgen. Pues ahí es cuando de repente, con las puertas cerradas, como estaban ellos muertos de miedo con las puertas cerradas, empieza a haber como un viento dentro de la habitación. Entonces ellos se sorprenden, ¿qué está pasando, no?
y de repente ven que baja como unas lenguas de fuego, dice los Hechos de los Apóstoles, unas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. Entonces ellos, al recibir esas lenguas de fuego, reciben el Espíritu Santo y entonces se les pasan los miedos, salen del cenáculo, empiezan a predicar. Y empiezan a hablar en lenguas raras. Y empiezan a hablar, o sea, lo que dice la Escritura es que cada uno, o sea, de los que le estaban escuchando, como era una fiesta, en Jerusalén había muchos extranjeros en la fiesta. Cada uno entendía. Son judíos que vivían en Creta, que vivían en Egipto, que vivían en Grecia, que vivían en tal. Entonces cada uno les oía predicar en su lengua, en la de su país. No predicaban, o sea, les oían hablar unos... Sí, todos le entendían cada uno en su idioma, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el don de lenguas, que es diferente de la oración en lenguas. El don de lenguas es que hablan en idiomas diferentes para ser entendidos y para evangelizar. Y entonces, ese es el origen de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y entonces los apóstoles, después, cuando empiezan a bautizar, no solamente bautizan, sino que bautizan e imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, de hecho, incluso el otro día salía en la lectura que algunos cristianos están bautizados con el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces ellos se sorprenden de que el Espíritu... ¿Y se bautizaba como ahora con agua? Sí. Con agua y luego las manos. Entonces sí, igual, bueno, que son dos sacramentos. Uno es el bautismo, ¿no? Y otro es la confirmación, ¿no? Entonces les imponían las manos para recibir el Espíritu Santo y los primeros cristianos vivían muchísimo esto de que me ponen las manos y recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Y los primeros cristianos tenían una experiencia muy fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Y en esta fiesta que vamos a celebrar el domingo que viene, fiesta de Pentecostés, pues la Iglesia quiere que nosotros renovemos el Espíritu Santo que tenemos dentro. Porque uno puede tener el Espíritu Santo dentro porque ha recibido todos los sacramentos que pueda recibir, ¿no? El bautismo y la confirmación principalmente, pero también a través de los otros sacramentos el Espíritu Santo actúa de otra manera, en el orden sacerdotal, o en el matrimonio, o en la confesión, ¿no? Y si no estás confirmado también actúa... Puede actuar el Espíritu Santo fuera de... Aunque no estés confirmado, o incluso aunque no estés bautizado, actúa en ti como para, por así decir, llevarte a la gracia de la confirmación, o llevarte a la gracia, al bautismo, ¿no? La diferencia es que cuando estás confirmado es como que tienes dentro de ti la fuente del Espíritu Santo, mientras que si no, pues tiene que venir el Espíritu Santo desde fuera, por así decir, ¿no? Y eso es a lo que nos preparamos, ¿no? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Pues yo esta mañana en la misa se me ha ocurrido un ejemplo que me ha hecho gracia, mientras se me ocurría, ¿no? Y he puesto el ejemplo de, porque claro, fijaos, que el Espíritu Santo hemos dicho que viene en Pentecostés, que es la fiesta de la nueva ley, ¿vale? La nueva ley. Los 10 mandamientos, la ley antigua, que Dios da a Moisés, que no quedan derogados, pero que son plenificados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues tú imagínate el típico chico adolescente, ¿vale? El típico chico adolescente que su madre está desesperado con él porque no recoge el pijama, no se hace la cama, nunca ayuda a recoger la mesa, lo deja todo tirado, siempre todo tirado, ¿no? Y entonces de repente este chico se enamora. Y entonces... Está basada en hechos reales esta historia. ¿Así? En usted, en su infancia. En mi infancia. Era un desordenado. ¿Por qué dice eso? O sea, no sé. Es que dicen cosas más raras. O sea, siempre están buscando, no sé si se dan cuenta ustedes, pero siempre están buscando como polémica. O sea, de hecho, hoy han anunciado, cuando han anunciado la instacatequesis, han puesto en la parroquia, hoy Ani y Javi Pollo suben al ring, como si nos fuéramos a pegar. Pues es luego, que luego le voy a preguntar a sus padres que están por aquí viendo, ¿no? ¿Esto es una instacatequis o esto es sálvame religioso? ¿Esto qué es? Es que vamos, que esto parece aquí un permanente... Bueno, venga, continúe contándonos su historia. Que no es mi historia. Ay, Dios mío, es que es difícil aquí. Es difícil concentrarse con esta mujer aquí al lado, ¿eh? Ay, señor. Creo que a partir de ahora voy a hacer instacatequesis por YouTube, por el canal de la parroquia, así no. En solitario. Así no tengo ganas final. No sería tan divertido, nadie le seguiría. ¿Sí? ¿Tienes muchos seguidores? ¿En tu canal de Instagram o no? Seguro que el canal de la parroquia tiene más. No sé si... Seguro que tiene más el canal de la parroquia. ¿Y es, hombre, de no, sí, claro, de el YouTube padre muchísimo. El padre Valentín ha hecho que hagamos publicidad de su canal, que se llama Cura de Toledo, su canal de YouTube. Ah, sí, no sé si... Me imagino que todos los que estáis conectados seguís al padre Valentín y sus meditaciones del Evangelio diarias, que son buenísimas. Pero vamos, que os suscribáis a su canal, Cura de Toledo, para seguirlas, o en Instagram, Cura de Toledo también. Siga que nos perdemos. Nos estamos perdiendo. Nos hemos quedado en el niño que no recoge y es desordenado y no hace ni caso ni ayuda en casa. Claro, y entonces de repente ese niño se enamora,
¿vale? Porque se saca novia, ¿ves? Por ejemplo, yo no he tenido novia nunca, así que la historia no es sobre mí, ¿vale? Es verdad, es verdad. Entonces, de repente, ese chico se saca novia y entonces ya te estás imaginando a la madre diciendo, menudo regalito se lleva esa. La madre se lo doy con un lacito a esa, ya va a ver cómo es mi hijo, que seguro que tal, que estará muy enamorada, pero luego ya se va a enterar, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? De repente el chico como está enamorado, pues es que es súper educado con la chica, ¿no? Están comiendo en casa de sus padres, le falta sal, se levanta y le acerca la sal. Es que el amor lo cambia todo. Es servicial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el amor lo cambia todo y que el amor nos impulsa a actuar mejor. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es como lo principal que hace en nosotros? Él se derrama en nuestros corazones para enamorarnos más de Cristo y de este modo llevar el cumplimiento de la ley a su plenitud. No solamente es cumplir los mandamientos, más o menos, voy tirando, cumpliendo los mandamientos como puedo, sino que el Espíritu Santo se derrama con fuerza en nuestros corazones para enamorarnos de Cristo y de este modo no solo cumplir, sino vivir la ley de Dios plenamente. Y el Espíritu Santo, él enamorándonos, ¿no? Nos hace vivir más allá de la ley incluso, ¿no? Por eso el cristiano no solamente cumple los mandamientos, ¿no? Cuando uno ve la vida de los santos, no simplemente es que no roben, no maten y no mientan, sino que se han entregado, ¿no? Y han vivido incluso muy por encima de la virtud humana. Por ejemplo, yo antes intentaba cumplir los mandamientos, bueno, cuando podía, para no ir al infierno. Pero ahora, es verdad lo que dice, porque ahora los intento cumplir porque quiero a Dios y no quiero ofenderle. Efectivamente, pues eso es un signo de que uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que hace las cosas por amor a Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Espíritu Santo hace esto, ¿no? Y cuando estamos acercándonos a Pentecostés, uno, ¿qué es lo que le está pidiendo al Espíritu Santo? Pues uno no le está pidiendo al Espíritu Santo que venga a su corazón para hacer cosas raras, que a veces hay gente, cuando viene a los retiros del Espíritu Santo, que solo está pensando a ver si se caen, si se desmayan, si no sé qué. Sí. A ver, el Espíritu Santo, sobre todo, hay que pedirlo para enamorarnos más de Cristo. Y eso nos va a hacer, ¿no? Luego nos va a hacer, eso nos va a inspirar obras grandes, ¿no? A mí se me había ocurrido, así, mientras abríamos esto, ¿no? Hablar de cómo son, bueno, de los dones del Espíritu Santo, que es como el Espíritu Santo nos impulsa a obrar. Igual me queda un poco teórico y filosófico, no sé, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Sí, los dones del Espíritu Santo. Si le queda muy filosófico, yo lo explico, que soy muy lista. Venga, vale, perfecto. ¿Y sacaste buenas notas en filosofía en el cole? Sí, súper buena, sobresaliente. Sí, fíjate. Es que soy muy profunda ahí donde me ve. Fíjate, vamos a llamar... Pero matemáticas fatal, se me atravesaron desde siempre. Pues los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco igual en concreto, ¿no? Cómo actúa el hombre pecador, ¿no? Digamos, cuando el hombre actúa al margen de Dios, ¿no? Y luego cómo actuaría como si fuera bueno humanamente, y luego cómo Dios, con los dones del Espíritu Santo, nos impulsa a orar, ¿vale? Entonces están los 7 dones del Espíritu Santo, que ¿por qué son 7? Bueno, primero y principalmente porque en la Biblia salen 7. Si en la Biblia salieran 11, pues serían 11, pero como salen 7, pues son 7, ¿vale? Luego, pues los teólogos se han dado cuenta que también 7 son las virtudes. Entonces, por eso, como que han intentado como enlazar cada don del Espíritu Santo con una virtud, ¿no? Pero las virtudes salen en la Biblia. Algunas sí. Pero ¿cómo se dan cuenta estudiando la Biblia, no? Los teólogos. ¿Lo de las virtudes? Sí, por bueno, aparte de estudiar la Biblia, porque eso es como de filosofía, ¿no? Las virtudes, pues en Platón, en Aristóteles, ¿no? La prudencia, la justicia, también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a poner algunos... No creo que vamos a explicar los dones del Espíritu Santo porque nuestros espectadores se van a cansar. Explique que sí es súper interesante. Y yo también. Eso es otra cosa. Vamos a explicar algunos dones, ¿vale? Los pecados capitales para la próxima catequesis. Vale, pues mira, eso es fácil, mira. Los pecados... Una buena idea, ya que no quieres ver que expliquemos San Agustín. San Agustín hay que hablar de él 100%. Capitales. Pues quería hablar eso, de los dones del Espíritu Santo, y se me ocurría poner, bueno, todos no, pero vamos a explicar igual alguno, que nos hace entender cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, cómo enamorándonos más, nos hace hacer obras más grandes de lo que un hombre podría suponer, ¿no? de lo que un hombre podría esperar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, si te parece bien, eligiendo el don de consejo, ¿vale? ¿Para qué sirve el don de consejo? El don de consejo, a la gente que dice, para aconsejar, no.
Bueno, espera, voy a rebobinar un poco. A ver, Rebobinamos, hacerme un rebobinamos. favor, escribir las preguntas abajo a la derecha en la viñeta de la interrogación, porque las estoy intentando retener, pero se me van a olvidar. Vale, Eso. entonces... Vamos a rebobinar, ¿vale? El Espíritu Santo, cuando nos enamora y nos hace amar más a Cristo, nos da como dos tipos de gracias, ¿vale? Dos tipos de gracias. Unas gracias, que son las más importantes, son para santificarnos. Se le llama gracia santificante. Y ahí están los dones del Espíritu Santo, de los que vamos a hablar, o las virtudes infusas. Por ejemplo, la fe, que no es un don del Espíritu Santo, la caridad, que es lo más importante de todo, ¿no? La esperanza, la prudencia infusa, las virtudes infusas, ¿vale? De eso también hay que hablar en otra catequesis, ¿eh? Oh, no, hoy vamos a hablar de eso. Sí. Vale. Todo en 20 minutos lo vamos a resumir todo, ya verás que bien. Dos modos de actuar. Uno, gracias para santificarme. El Espíritu Santo viene para santificarme, hacerme santo a mí. Y luego hay otro tipo de gracias, de las que no vamos a hablar hoy, que son los carismas, que son gracias para santificar a otros. También el Espíritu Santo las da estos dones pensando en que los ejerzamos por caridad. De modo que al ejercer un carisma por caridad, tú también te santificas. No por el carisma, sino por la caridad. Por ejemplo, como no vamos a hablar de los carismas, lo explico ahora brevemente. Un carisma, por ejemplo, ser sacerdote. Eso es un carisma, porque no por ser sacerdote uno es más santo. O sea, en el momento en el que el obispo le impone las manos a un diácono o a un seminarista para hacerle diácono o a un diácono para hacer presbítero, en ese momento no se hace más santo. Sí que se hace más santo un joven cuando recibe la confirmación. Eso le santifica. Pero no se hace más santo uno de repente por ser sacerdote. Sí que se santifica cuando ejerce por caridad el sacerdocio. Es decir, cuando lo hace por amor a Dios y a los hermanos. Entonces se santifica al ejercitarlo. Pero el sacerdocio directamente no es una gracia pensada para hacer más santo al que recibe ese sacramento o ese don, sino está hecho para santificar a los demás. Yo soy sacerdote para santificar a los demás, a las almas difíciles especialmente. por eso se llama carisma. La aristocracia. Por eso se llama carisma. siempre que me toco una aristocracia, me pega patadas. Eso, ¿no? Me encanta. Por eso se llama carisma, ¿no? No se llama carisma. El carisma es una gracia que es para santificar a otro. Entonces hay dos tipos de gracias. Las gracias que nos santifican al que la recibe y gracias que son para santificar a otros, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de estas gracias que le santifican a uno, ¿vale? Hay dos tipos de gracias, principalmente. Hay muchos tipos, pero bueno, vamos a centrarnos en dos, que son las virtudes infusas, es decir, infundidas por el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Las virtudes son gracias que nos hacen movernos activamente, o sea, que el Espíritu Santo nos mueve para que yo me mueva activamente, y el don del Espíritu Santo son gracias más bien pasivas, con las cuales, por así decir, el Espíritu Santo me mueve para que yo me deje mover pasivamente, ¿vale? No Más o entiendo menos. eso. No se entiende, ¿no? No. Como que me muevo, pero o sea, vamos a ver, las virtudes son gracias que te mueven a actuar. Uh-huh. Actuar. Uh-huh. O sea, vale, actuar. Y el don del Espíritu Santo es y más los bien... dones son pasivos. Es una disposición pasiva para dejarme mover por Dios. Hay veces que uno, mira, por ejemplo, esto suele pasar, en la conversión, normalmente, uno tiene una experiencia muy pasiva. Es más bien como que uno descubre algo y como que Dios le lleva. Uno puede oponerse, uno puede decir, no quiero convertirme. Pero las conversiones, normalmente, la experiencia subjetiva de que se convierte es como que se me descubre algo. Y más bien la sensación es, bueno, ¿me dejo llevar por eso o no me dejo llevar, ¿no? Pero es como que Dios te lleva, ¿no? El Concilio de Trento dice que la gracia de la conversión es una gracia pasiva, le llama gracia operante, no vamos a hablar de estos términos porque si no la gente se nos lía, pero es una gracia, por así decir, que la gracia te mueve a, ¿vale? Uh-huh. Y hay otras gracias que igual tú no las notas tanto subjetivamente, pero que Dios te está moviendo a que tú actúes. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues voy a hacer un acto de caridad o voy a hacer un acto, una penitencia. Vale. Evidentemente esa penitencia, si yo un día ayuno por amor a Dios, eso sale de la caridad que tengo, del amor a Dios. Pero no, digamos, es como si se me hubiera ocurrido a mí. Claro que me lo está inspirando el Espíritu Santo, pero yo lo vivo subjetivamente como que a mí se me ha ocurrido. Como que tomas tú la decisión, ¿no? En realidad es la gracia quien te mueve a hacerlo, pero lo hace activando, por así decir, tus capacidades. Mientras que lo otro es más bien una disposición pasiva. Vale, sí, ya lo entiendo. Entonces están las virtudes,
¿no? Y los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Se suele decir que los dones sirven para perfeccionar las virtudes y que tú luego sigas con la virtud, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos explicarlo poniendo ejemplos, que si no ponemos ejemplos Sí. no vamos a morir, ¿vale? Pues no sé por qué, me gusta explicar, cuando explico los dones del Espíritu Santo, el don de consejo, no sé, igual es porque es más fácil, no lo sé. Don de consejo, ¿vale? ¿El don de consejo para qué sirve? Sirve para tomar decisiones concretas, acertadas, ¿vale? Entonces, una persona que no ama a Dios y no tiene ni ama, vamos a poner que no ama a nadie, que se ama solo a sí mismo, ni ama a Dios, ni le importan los hombres, como diría la Escritura, ¿no? Pues, ¿cómo toma decisiones? Bueno, pues toma decisiones con sus caprichos. Me gusta, lo hago, ¿no? Egoístamente. Puede ser porque se deja llevar por sus pasiones meramente, y entonces pues unas veces hace una cosa y otras veces hace otra, porque ahora me apetece comer chocolate y luego me apetece otra cosa. Y mira, saludos a Ana Manrique. Otras veces es caprichoso no por las pasiones, sino por la inteligencia. Pues ahora yo quiero no sé qué, ¿no? Y es algo más racional. Pero actúa movido por su egoísmo, lo que me interesa, ¿no? A veces es pasiones, como digo, pues quiero comer una mousse de chocolate y como, y ya está, ¿no? Otras veces es quiero sacar una carrera y entonces me hago un esfuerzo y me saco una carrera, ¿no? El hombre que no es virtuoso se mueve por el egoísmo y entonces se mueve por sus caprichos, a veces es precipitado y toma decisiones precipitadamente. Otras veces igual es inseguro y entonces nunca toma decisiones, hay gente que nunca toma decisiones. Esa es la persona que no es prudente, ¿no? Bueno, entonces muchas veces se equivoca, ¿no? Pues tiene que ponerse a estudiar y no estudia. Y yo soy súper indecisa. Yo necesito el don de consejo. Ánimo, no. Yo necesito el don de consejo. Ánimo. El chiste más malo. Pues eso es la persona imprudente, ¿vale? No sabe actuar bien, ¿no? Dios, cuando nos infunde su gracia, el Espíritu Santo, cuando nos infunde la virtud de la prudencia, ¿vale? Que nos hace amar a Dios, entonces uno de repente, como ama, pues empieza a ser prudente, ¿no? Uno tendría la virtud de la prudencia humana, por eso no vamos a hablar, cuando es por un amor verdadero, pues a un amigo, por ejemplo, ¿no? O a uno mismo. Pero cuando uno tiene la virtud de la prudencia infusa, pues uno, como ama a Dios, empieza a tomar buenas decisiones. Entonces, mira, yo como amo a Dios, pues no sé, voy a, por ejemplo, dejar de ver esta serie, por ejemplo, que me pone en peligro de pecado, por ejemplo, ¿no? Sí. O voy a quitarme la suscripción a Netflix porque eso envenena a mi familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces uno va tomando poco a poco decisiones y uno va ordenando la vida porque como cada vez pone más en el centro el amor de Dios, pues va ordenando la vida, ¿no? Y este es el proceso normal pues del camino de la santidad de todos nosotros, ¿no? Que vamos tomando decisiones, ojalá, guiados por la caridad, ¿no? Y aquí el campo es amplísimo, porque al principio la caridad en los primeros momentos de la vida espiritual sobre todo te mueve a huir del pecado, ¿no? Pues eso, una serie de Netflix que no me hace bien, pues tengo que dejar de verla, ¿no? Igual me cuesta un poco porque me siento un poco bicho raro porque todo el mundo la ve, pero pues tengo que dejar de verla, ¿no? O me doy cuenta pues que no sé, que tengo un pecado, un vicio, que no sé, que miento mucho y bueno, tomo decisiones para ayudarme a no mentir, o tomo decisiones, no sé, pues voy a rezar un poco más, o voy a coger un director espiritual, ¿no? Entonces las decisiones al principio tienen que ver con evitar el pecado y luego pues cómo crecer en amor a Dios, ¿no? Virtud de la prudencia. ¿Cómo actúa el don de consejo? Que es como por encima de la virtud de la prudencia. El don de consejo nos ayuda a tomar decisiones que uno, simplemente usando la razón iluminada por la fe, no tomaría nunca. Y son mociones del Espíritu Santo que son muy personales. Por ejemplo, si tú a una persona le dices que con la razón, por mucha fe que tenga y mucho amor a Dios, piense si tiene que casarse o hacerse cura, no va a encontrar solución. ¿Por qué? Porque ¿hace falta ser cura para ser santo? No. Entonces, ¿qué hago? No sé, medita la Biblia. Bueno, en la Biblia tengo otra gente que es santa siendo basado, gente que no. O sea, hay decisiones que no es suficiente con que tú las pienses. Y sobre todo, para ser el santo que Dios quiere que uno sea, no basta con tu propio raciocinio, ni siquiera inspirado por el amor a Dios, sino que tiene que venir Dios y, por así decir, y decírtelo. Y viene el don de consejo y te lo dice. O sea, que el don de consejo es como el consejo de Dios hacia ti, ¿no? Claro, es que de algún modo... No de tú hacia otra persona, sino de Dios hacia ti mismo. Efectivamente. Vale.
Mira, si fuera de ti hacia otra persona, no sería un don, sino un carisma, porque a ti eso no te santifica. Ah, vale, claro. ¿Vale? Sería un carisma de consejo, por ejemplo. ¿Hay Pues carisma de consejo? Sí, pues un director espiritual que tiene un carisma para aconsejar a las personas, vale. por ejemplo, ¿no? El don de consejo siempre es... El don del Espíritu Santo es para santificarle a uno, ¿no? Entonces, claro, uno solamente con su prudencia hay un montón de cosas que no haría, ¿no? Bueno, que no sabe si tendría que hacer o no, ¿no? Entonces viene Dios y con el don de consejo inspira a unas personas, por ejemplo, a renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, a otras a casarse. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando uno toma decisiones con la razón, ¿no? Con la razón, claro, la gente dice, pues qué bien, ¿no? Esta persona es virtuosa, qué bien, ¿no? No ve, no sé, un Sócrates, joder, qué bien, qué bueno era Sócrates, ¿no? Qué decisiones tan sabias tomaba. Hay dos modos de no guiarse por la razón. Una, guiarse por debajo, ¿no? Entonces, está loco. Esta persona está loca, no usa la cabeza cuando toma decisiones. Mira, hace cualquier cosa, está loco, ¿no? Otra, cuando lo que te inspira es algo sobre la razón. Entonces, también puede parecer locura. Porque como no estás usando la razón, no sé, ¿me explico? No sé, igual es que estoy empanada. Puede ser, o igual yo me explico mal porque el que estoy empanado soy yo, ya lo digo. Cuando una persona actúa según la razón, ¿no? O sea, por debajo es cuando eres impulsivo, ¿no? Cuando una persona actúa según la razón, tú dices, esta persona es sensata, mira, Sí. qué prudente, ¿no? Sí. Pero puede ser que haya gente que no actúe según la razón porque no es prudente, y entonces de repente es un imprudente, es un insensato, o está loco, no tiene razón, entonces está loco, entonces dice tonterías, dice cosas que no vienen a cuento, o se comporta como un animal, ¿no? Pues no sé, ¿no? Está ahí con unos amigos en un cóctel y se abalanza por la comida y dice, joder, tío, este tío está loco, ¿no? O sea, no se aguanta, ¿no? Pero también puede parecer locura comportarte por encima de la razón, es decir, por el don del Espíritu Santo. Ah, vale. Y por eso, de repente, pues no sé, una persona dice, pues yo dejo la carrera porque me voy al convento. Sí, claro. Y amigas dicen, está loca. Vale, claro. Está loca. O, por poner un ejemplo que no sea de cese religioso, un matrimonio de repente empieza a tener hijos y tienen el 10º hijo, ¿no? Claro. Pero que tenemos 2 familias con 10 hijos. Sí. La gente dice, están locos, ¿no? Están locos. ¿Por qué? Porque parece que no rige el modo humano de pensar. Claro. Desde luego, lo de tener 10 hijos, la verdad es que siempre ha estado bien visto en todas las culturas, en todas las épocas, solamente ahora no. Pero desde luego no está bien visto en el modo racional de nuestra cultura. Claro. ¿Vale? Y entonces, puede parecer que están locos. A veces los santos puede parecer que están locos porque no actúan según la prudencia humana, sino según el don del Espíritu Santo. Sí, claro. Y por eso el Espíritu Santo, por eso los santos no son fotocopias unos de otros, sino que el Espíritu Santo a unos inspira unas cosas, a otros inspira otras. A unos inspira a renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, a otros inspira a casarse y a tener 10 hijos, a otros inspira a casarse y tienen 2, y luego les inspira pues otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, y les inspira a gastar su tiempo en el apostolado en vez de en irse de viaje, o les inspira no estar preocupados por ganar dinero, y en su trabajo pueden decir, pero qué tonto, ¿por qué no te esfuerzas más en subir en la empresa? Parece que esta persona no está en sus cabales, no está en sus cabales, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué gasta tanto dinero, no? Entonces, de repente, un chico joven se convierte y el Espíritu Santo le empieza, no sé, a inspirar, pues, gastar su tiempo en dar catequesis y en irse a campamentos con los chavales, ¿no? Y sus padres, uy, ¿qué le pasa a este? Qué raro, ¿no? Parece falta de sensatez, parece falta de prudencia, ¿no? Por eso muchas veces los santos o los hombres de Dios han tenido mucha incomprensión por parte de los demás, incluso dentro de la iglesia a veces, porque como el don del Espíritu Santo a ti te puede inspirar una cosa diferente a lo que le inspira a otro, Claro. puede que entre 2 personas buenas haya incomprensión. Porque dices, joder, ¿por qué hace esto? ¿Por qué este hace esto, no? ¿Por qué de repente San Francisco de Asís le da por lo de la pobreza si nunca nadie le había dado por ahí? Incluso desde dentro de la iglesia uno podría decir, está loco, ¿por qué hace eso? ¿Por qué va por ahí, por el monte, ahí sin nada, con ese hábito raro que se ha puesto, ¿no? Ahí como totalmente pobre. Parece irracional, pero no es irracional. Es el Espíritu Santo, el don de consejo, el que le ha movido a actuar así, ¿no? Y así con todos los dones, ¿no? Podríamos hablar de otros dones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, estaría bien igual hablar de algún don intelectual, ¿no? Por ejemplo, pues el don de entendimiento, ¿vale? El don de entendimiento que perfecciona... se me está siguiendo, ¿no? Es que esto igual queda un poco así, Que sí. No, ¿sí? Está divertidísimo. Divertido. A que está súper interesante. Yo estoy fascinada. Divertidísimo es la palabra. Yo sí, a mí Vamos me parece para allá súper con interesante. el don de entendimiento, ¿vale? Por ejemplo, el don de entendimiento es un don que ilumina la inteligencia pasivamente. Fijaos, el ejemplo que hemos puesto antes se nota mucho que es pasivamente, porque de repente
no sé, Dios te aconseja algo, tú no lo estabas buscando y Dios te lo dice, ¿no? Entonces el don de entendimiento perfecciona pasivamente la virtud de la fe, ¿vale? Entonces uno cuando usa, por ejemplo, la fe, ¿cuál es el acto de fe como casi diría por excelencia, ¿no? La oración. En la oración es un ejercicio de fe permanente, ¿no? Uno pues se recoge y aunque no ve a Dios, empieza a hablar con Dios, empieza a leer el Evangelio, a meditarlo. La meditación del Evangelio es un ejercicio de fe. Entonces uno, pues no sé, ¿no? Piensa en cualquier episodio del Evangelio, tú empiezas a meditar, no sé, el hijo pródigo, ¿no? Y entonces tú empiezas es un acto de fe. Primero, pues estás creyendo que lo que está escrito ahí es verdad, que está inspirado por Dios. Tú empiezas a meditarlo, te imaginas la escena del hijo pródigo, te imaginas que tú eres el hijo pródigo, empiezas a meditar y sacas pues tu enseñanza, ¿no? Pues yo que sé, pues hoy he estado rezando con el hijo pródigo y pues concluyo que Dios tiene misericordia de mí, que quiere que vuelva a la casa del Padre, ¿no? Bueno, hago mi meditación. La meditación es fruto de la fe. Por supuesto que esa meditación la hago con la gracia de Dios, porque la fe es una gracia, es una virtud, y Dios con su gracia me mueve. Pero yo, subjetivamente, en la oración, tengo una sensación de que yo lo he meditado. Yo he tenido que estar pensando, he tenido que hacer un esfuerzo de no distraerme, de controlar mi imaginación y no pensar en fútbol, que es lo que yo siempre tiendo a pensar cuando me quedo en blanco. Hay que hacer un esfuerzo para pensar en Dios, ¿no? Bien, pues es con la virtud de la fe. Pero puede haber veces, ¿no?, que de repente tú estás rezando y tú pasivamente, sin un especial esfuerzo por tu parte, de repente Dios te ilumina algo de eso que estás leyendo. Te ilumina. Entonces ya no tienes que hacer esfuerzo en nada. No tienes que hacer un esfuerzo en recogerte, sino de repente tú notas que tu entendimiento queda recogido en una idea, se queda contemplando. No hace falta que esté dando vueltas, no hace falta estar meditando, sino tú te quedas como contemplando más sencillamente alguna de las verdades de la fe. Y por ejemplo, igual te quedas contemplando sencillamente la misericordia del Padre. Estás meditando lo del hijo pródigo, ves al Padre que se tira ahí al cuello de su hijo y le da un abrazo, y tú puede que ahí recibas una gracia pasiva, en la cual tú ya no tienes que hacer un esfuerzo por estar recogiéndote, en la cual Dios te ilumina sobre su misericordia, te hace gozar con su misericordia, o te inspira algo concreto para ti, ¿no? Y no es algo que sea fruto de tu meditar, sino que es una gracia pasiva. Dios te ilumina y tú solo tienes que dejarte iluminar. Siempre estas gracias pasivas uno permanece libre, porque uno podría decir, no quiero pensar en esto, me distraigo y punto, ¿no? Uno podría recibir una gracia pasiva, por ejemplo, con el don de consejo de hazte religiosa, y tú puedes decir, no, yo esto corto, dejo de rezar, que yo no quiero esto, ¿no? Uno sigue siendo libre, ¿no? O sea, que sea pasivo no significa que uno no sea libre, ¿no? Bueno, pues con el don de entendimiento, Dios te ilumina, ¿no?, pasivamente, ¿no? En esto, pues los místicos son maestros en enseñarnos en la oración. San Ignacio, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no?, San Juan de la Cruz, son maestros en enseñarnos en la oración cómo conjugar las dos cosas. Porque Dios nos quiere mover con las virtudes y con los dones. Nos quiere mover de las dos maneras. Porque Dios no quiere que nos quedemos como deformes e inactivos, quiere que estemos activos. Pero quiere perfeccionar nuestra actividad con los dones pasivos, ¿vale? Entonces, en la oración Dios quiere que uno se ponga activamente a meditar, pero a la vez uno tiene que tener como discernimiento para decir, bueno, ahora Dios me está iluminando, por tanto yo paro. Si Dios me está iluminando, por ejemplo, sobre su misericordia. Pero los dones te los da Dios, pero, o sea, porque preguntaba antes una chica que si alguien podía tener todos los dones, no sé cuántos dones hay, pero vamos, los todos 7 dones, los 7 dones, sí puede. Claro. Y permanecen para siempre, o vienen y van. Podemos decir que los dones del Espíritu Santo, cuando uno se bautiza, tiene los 7 dones, ¿vale? Los 7 dones cuando uno se bautiza. Lo que pasa es que normalmente cuando uno crece, ¿no?, va cogiendo como hábitos que ya no son inspirados por Dios, y esos hábitos humanos que uno tiene, algunos son pecados, otros no, pero son hábitos que uno tiene, por así decir, bloquean la acción del Espíritu Santo. Y entonces en la vida interior uno tiene como que aprender, por así decir, a ser dócil, ¿no? A revivir los dones. Claro, bueno, eso es, a ser dócil para que Dios me pueda mover, ¿no? Vale. Y por eso la virtud también ayuda a ser dócil al Espíritu Santo. Si una persona, por ejemplo, es caprichosa, porque no tiene templanza,
pues del don de consejo difícilmente va a poder actuar en él. Puede actuar, pero es más difícil. ¿Por qué? Claro. Porque luego es caprichosa y no se deja mover por Dios, sino se deja mover por su impulso. Claro. Entonces la virtud que te hace, por ejemplo, dominarte, pues te ayuda a ser dócil al Espíritu Santo, ¿no? Pero me has interrumpido una cosa que estaba yo queriendo decir. Sí, lo de en la oración, ¿no? Uno tiene como que aprender a... Hay veces que Dios quiere que esté yo activo, por ejemplo, que yo medite, y otras veces que Él me ilumina y yo tengo como que parar y dejarme iluminar por Él. Si yo siguiera meditando, estaría estorbando un poco la acción de Dios, ¿no? Entonces, en la oración a veces uno tiene que aprender, esto es el arte de la oración, ¿no? A saber cuándo ponerme yo a meditar o cuándo ponerme a leer un libro que me ayuda, ¿no? Y cuándo parar y contemplar. Una persona que cuando reza está todo el tiempo, por ejemplo, escribiendo o todo el tiempo leyendo, igual le puede venir bien al principio, pero no parece que deje... Escriben. Hay gente que, no sé, yo a veces me fijo que... Sí, yo la gente también, que va a la iglesia está todo el tiempo pero, escribiendo, ¿no? ¿pero qué escriben? ¿Qué escribirán? No sé, cada Un uno. libro. Sí, No, yo también me he fijado que hay supongo mucha gente que escribe. sus reflexiones, no sé, ¿no? Supongo que están, no sé, ¿no? Igual está como escribiendo una meditación, no sé, ¿no? O un diario, no sé, ¿no? A veces va muy bien leer para rezar, ¿no? O meditar, escribir, pero a veces también conviene parar, ¿no? Porque a veces Dios me está iluminando algo y uno tiene como que parar y dejarse iluminar por Dios, ¿no? Y como contemplar, ¿no? Bueno, pues este es un buen ejemplo, ¿no? Con el don de entendimiento, para ver que hay veces que Dios nos pide actuar y hay veces que Dios nos pide dejarnos iluminar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las dos cosas están relacionadas, porque uno también aprende a actuar con la experiencia que tiene de cómo Dios me ilumina. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que Dios en la oración siempre le ilumina sobre su misericordia, será que igual, cuando luego me toca a mí como a meditar, será que quiere que medite sobre eso. Si Dios, con el don de consejo, veo que siempre me está, no sé, animando a hacer penitencia, pues será que luego tengo que hacer penitencia. Entonces, es como que los dones iluminan y van perfeccionando el ejercicio de las virtudes, ¿vale? Al final, cuando, por ejemplo, la Iglesia hace un proceso de canonización a un santo, al final, ¿en qué se fija? En cómo vive las virtudes. Así. Lo que pasa que... No depende de los milagros que ha hecho. Yo pensé que dependía de los milagros. Bueno, eso es como el último paso. Vale. Se confirma que es santo con un milagro. Pero para que vale, a una persona, digamos, uno se ponga como a ver si hace un milagro o no, primero la Iglesia examina su vida, ¿no? Entonces cuando se le declara siervo de Dios o venerable, cosas de esas, ¿no? Porque examina su vida y ve que ha vivido las virtudes en un grado heroico, ¿no? Claro, esas virtudes no se han vivido solamente a base del ejercicio de la virtud, sino que han sido perfeccionadas, por eso se vive en un grado heroico, muchas veces con los dones del Espíritu Santo que van perfeccionando la virtud, ¿no? Y por eso el cristiano, por un lado, tiene como que esforzarse, ¿no? En vivir las virtudes, pero por otro lado en dejarse iluminar y perfeccionar con los dones del Espíritu Santo. En todas estas cosas, tanto en las virtudes como en los dones, hay una virtud que es como la clave de todo y que es como lo esencial que hace el Espíritu Santo en nuestra alma, que es la caridad. O sea, lo principal que hace el Espíritu Santo en el alma es, lo comenzó al principio, enamorarnos. Entonces ese enamoramiento, ese amor a Cristo hace que a veces a mí se me ocurra hacer cosas por Él y hace que cuando Él me quiera decir algo yo me quedo escuchándole y me dejo mover por Él, ¿no? Pero la clave, tanto de los dones del Espíritu Santo como de las virtudes, es la caridad. Entonces, ¿cuál es como el principal fruto que nosotros le pedimos al Espíritu Santo? Pues el amor a Cristo. O sea, si alguno se ha liado un poco con esta clase, que puede ser, ¿no? Porque igual ha quedado esto un poco como una clase, la verdad, lo he dicho bien, como si fuera una clase, se resume así. Mira, el Espíritu Santo lo que hace es enamorarnos de Cristo. Y al enamorarnos de Cristo también nos hace amar al hermano, que también es hijo de Dios. O sea que es importante pedir el don de caridad. Sobre todo es la virtud de la caridad, es la clave de la vida espiritual. La caridad es lo que nos hace luego movernos para las virtudes, es lo que nos hace ser dóciles al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me pide una cosa que a mí me parece una locura, porque muchas veces el alma se da cuenta que lo que me está pidiendo Dios es un poco locura. ¿Por qué lo hace? Porque ama a Dios. Entonces, si de repente una chica está aquí en cuarto de carrera y tiene novio y de repente el Espíritu Santo le mueve a hacerse religiosa, ¿por qué lo hace? ¿Por qué es dócil a eso? ¿Por qué se deja mover por el Espíritu Santo a eso? Porque ama a Dios. Si no tuviera caridad no se dejaría mover, diría, bueno, vaya tontería, ¿no? Vaya locura se me acaba de ocurrir y no haría caso, ¿no? Entonces al final la clave de todo es la caridad. El Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones, ¿no?
para amar, para tener caridad, amor sobrenatural. Las virtudes teologales son estas La fe, virtudes, la esperanza y la caridad. Las de pero la, o Que sea, son las más claro, importantes. Dentro de las 7 virtudes, que suelen decir, las 7 virtudes cristianas, las más importantes son la fe, la esperanza y la caridad. Y la de las 3 más importante, la caridad. la esperanza es creer que va a venir, que va a llegar el reino de Dios, ¿o qué? Sí, la esperanza es esperar. No viene aquí el padre Valentín a interrumpir. Ahora, padre Valentín, estamos en plena esta catequesis. ¿Quiere explicar lo que son las virtudes teologales? No quiere. No, le da vergüenza. Que viene a recoger un papelito, pobrecito. Estamos en su despacho, le hemos invadido al pobre, entonces claro, pues tiene que entrar por cosas el pobre. Bueno, ¿qué te ha parecido esta catequesis, Ani? Muy bien, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahora en Pentecostés este domingo? Pues en Pentecostés lo que pasa es que viene el Espíritu Santo ¿a qué? A enamorarnos de Cristo, ¿vale? Y como dice la carta de Santiago, ese amor a Cristo, ¿en qué se concreta luego? Pues en las obras. Aquí está el padre Valentín dándome con el puntero láser en la camisa negra. Está gracioso el padre Valentín. Es que no sabe qué hacer para salir en los vídeos. Total, que vale, o sea, que este domingo en Pentecostés el Espíritu Santo va a encender nuestro corazón. En amor. O sea, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Bueno, primero, no es una energía, es una persona. Entonces uno trata con él y le trata como una persona, le invoca, habla con él, le pide ayuda, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer él en nosotros? Enamorarnos de Cristo. Y todo lo que he explicado de las virtudes y de los dones es porque este amor, ¿no? El amor siempre se vuelve como activo, ¿no? El amor se prueba por las obras, ¿no? Entonces, la caridad inspira unos actos de virtud, de entrega, ¿no? Pues de templanza, de fortaleza, ¿no? E inspira también un dejarse mover por el Espíritu Santo porque uno se fía de él y el Espíritu Santo le inspira por medio de los dones acciones que van más allá de la virtud de lo que uno podría imaginar, más allá de la virtud humana, ¿no? Y van como elevando el nivel de la vida del cristiano a un nivel divino y por eso el cristiano acaba haciendo obras divinas, ¿no? Muchas veces lo que a la gente le sorprende del Espíritu Santo, lo que le llama la atención, es precisamente que hay gente que tiene carismas con los cuales hace obras divinas. Entonces, ostras, que este santo se bilocaba. Ostras, que este santo curaba enfermos. Ostras, que este santo... Bilocaba es que pueden estar en 2 sitios a la vez. Entonces, ahí va, qué obras tan extraordinarias, ¿no? Este santo hace milagros, ¿no? Curaba a un enfermo, no sé qué, resucitó a un muerto, no sé cuántos, ¿no? Entonces uno dice, ahí va, el Espíritu Santo nos hace hacer obras sobrehumanas. Pero esas obras sobrehumanas no son sino signo de la vida sobrehumana que Él quiere hacer en cada cristiano. Son obras extraordinarias, ¿no? Que nos ayudan a entender que en cada cristiano normalito, en cada bautizado, Él quiere hacer una obra sobrehumana de caridad y que le va a inspirar a cada cristiano obras de amor sobrenaturales y nos quiere elevando cada vez a una vida más sobrenatural, más divina, como Cristo. Por eso, para resumir qué son los dones del Espíritu Santo, podemos citar a San Pablo, cuando dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El corazón de Cristo es un corazón que ama, ¿no? Sobre todo, es lleno de caridad y está permanentemente movido por los dones del Espíritu Santo. Y por eso el corazón de Cristo es fuerte, ¿no? Tiene ese temor filial, el don de temor, por eso se me está dando del Padre con tanta reverencia y tanto cariño, tiene el don de piedad, tiene el don de entendimiento y por eso se iba a rezar por las noches, ¿no? A dejarse iluminar por el Padre, a descansar su corazón en el corazón del Padre. Tiene el don de ciencia, tiene el don de sabiduría, tiene los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hemos explicado sobre todo 2 dones, el de consejo y el de entendimiento. Voy a explicar el último, venga, va, porque siempre quieres que me enrolle y... Sí, venga, no siga, sé, no sé cuánto llevo, pero que un poquito más. hoy está sembrado, Padre Puello. El don de fortaleza. La virtud de la fortaleza, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace 2 cosas sobre todo. 1, resistir al mal. De eso también me hace falta a mí. Y 2, perseverar en el bien, ¿vale? Entonces, cuando de repente, pues eso, una persona quiere hacer el bien, pero tiene una dificultad, por ejemplo, una tentación, pues uno necesita virtud de la fortaleza para vencer la tentación, ¿no? Si uno tiene virtud de la fortaleza, pues aunque uno quiere, luego no hace el bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, un ejemplo es como la gente se entera. Imagínate, un chico joven que, no sé, que no quiere fumar porros, no quiere, porque es una buena persona, pero no tiene fortaleza. Entonces va con sus amigos le dicen, venga tío, por lo bien que lo hemos hecho, un porrito para el pecho. Y entonces él no quiere, pero como no tiene fortaleza, se deja llevar y fuma, ¿no? Pecado de falta de fortaleza, ¿no? Un pecado por debilidad.
la virtud de la fortaleza nos hace resistir, ¿vale? Resistir a las tentaciones o a los ataques o perseverar en el bien cuando es difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues el ejemplo como más grande de virtud de la fortaleza, ¿cuál es? El martirio. Cuando alguien, por amor a Dios, tiene que incluso que morir, ¿no? Y bueno, pues es una virtud en grado sumo, ¿no? La virtud de la fortaleza en grado sumo es el martirio, es como el acto más grande de la virtud de la fortaleza. Pero claro, a veces uno ve en la vida de los santos que no solamente son fuertes y, no sé, y resisten la tentación. Deja de jugar con los sellos del seminario, ¿no? Es como una niña pequeña. ¿Quiere que le ponga uno? En clase, no, gracias. No solamente resiste la tentación, sino que, por ejemplo, los primeros cristianos, cuando les llevaban a la arena del circo a que les comieran las fieras, no solamente eran fuertes y resistían la tentación y eran mártires, sino que encima iban cantando. Entonces, claro, los romanos lo veían y decían, están locos, ¿no? Como en Asterix, están locos estos romanos, pues igual los romanos con los cristianos. Están locos, porque van cantando. O sea, primero les parece locura que mueran por Dios, pero encima van cantando. ¿Pero por qué? O sea, es que encima parece que ni les cuesta. Claro, eso no solo es virtud de la fortaleza. Un hombre, por muy virtuoso que sea, pues hombre, puede resistir, pero ya encima y cantando es como sobrehumano, ¿no? Bueno, pues el don de fortaleza sobre todo se ve en los mártires. Y hay veces, esto de los dones es muy consolador. ¿Por qué? Porque nosotros, y más en esta época, que estamos deshechos, porque nos han educado fatal con estas pantallitas, que no sé qué hacéis en Instagram, pero bueno, nos han educado fatal, ¿no? Por eso hay que evangelizar a través de las redes, es muy importante. El Papa Francisco lo hace. Claro. Y Munilla lo hace. Munilla también, pues nosotros exacto. también tenemos que hacerlo, muy bien. Exacto. Pues eso, somos muy débiles, porque nos han educado con muchos caprichos, todo muy todo muy al momento. Sí. Sin embargo, esta doctrina de los dones del Espíritu Santo es muy consoladora. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque uno humanamente tiene muy poca virtud, el Señor nos lleva. Y al que es dócil, aunque sea muy poco fuerte, al que es dócil, ¿no? Al que se deja llevar por la misericordia de Dios, el Señor le va llevando y le va dirigiendo hacia la virtud plena. Y el don del Espíritu Santo nos va educando y uno tiene que dejarse hacer, ¿no? Y le va educando para que empiece a vivir las virtudes en un grado cada vez más heroico, ¿no? Y por eso la Iglesia espera que, a pesar de que estamos en unos tiempos muy difíciles, donde todos estamos muy heridos, todos tenemos muchos traumas, somos todos muy flojitos. Muchos muy heridos y muchos traumas, y hemos vivido mucho mejor que nuestros padres. Y con la piel muy fina, pues aún así pues tenemos una gran confianza en que el que se pone a tío del Señor, el que invoca al Espíritu Santo, ¿no? Y recibe los dones del Espíritu Santo, pues el Señor le va a ir llevando, por muy pequeñitos que seamos, a la santidad plena, ¿no? Y por eso la actitud más importante es la confianza en Dios, ¿no? El abandono, el dejarnos hacer por Él. Que eso también nos llevará a veces a actuar nosotros, ¿no? Pero no es un actuar de cualquier modo, sino es un actuar desde la experiencia que tengo de por dónde me lleva Dios. Y muchas veces la virtud se nos hace muy difícil porque pretendemos ser virtuosos, pero no por donde Dios nos pide. Entonces el cristiano tiene que acostumbrarse a escuchar la voz del Espíritu Santo, ver por dónde me quiere llevar a mí el Espíritu Santo. Queremos que Dios se adapte a lo que nosotros queremos. Efectivamente. Pues nada. A ver, un segundo, porque han preguntado antes, que era una pregunta súper extraña. Hay preguntas por ahí, a ver. Hay que darle ahí para ver las preguntas. No, pero no toque que me lo va a estropear. Usted no está habituado a las redes. Que ha preguntado antes una señora... Yo no creo en las redes, ¿no? Vale, se pueden tener todos los dones del Espíritu Santo, sí, ya claro. Lo hemos contestado. Hemos dicho que se pueden tener, de hecho se tienen. Cuando una persona está en gracia, tiene todos los dones del Espíritu Santo. Aunque luego por tus malos hábitos, por tus pecados o por tus hábitos excesivamente humanos, puedes tener los dones del Espíritu Santo un poco bloqueados. Y entonces uno no ser muy dócil a los dones a las emociones del Espíritu Santo, ¿no? Se suele decir que en las etapas de la vida interior, el primer don, el que se manifiesta al principio con más fuerza, es el de temor de Dios, que nos hace no querer pecar, temer alejarme de Él, y el don de fortaleza para resistir las tentaciones. Y que poco a poco los dones se van como desarrollando, ¿no? Y como el último en desarrollarse, el más importante, el don de sabiduría, ¿no? Que es el que perfecciona la caridad y que es el que nos hace, por así decir, amar a Dios en todo, ¿no? Pero sí, desde que cuando uno está en gracia, tiene las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Es que deberíamos haber explicado, la próxima vez explicamos los demás dones, porque ahora nos hemos quedado a medias con los dones. Bueno, he explicado 3, entendimiento, fortaleza y consejo, sí, con eso no, pero no he explicado el más importante, que es la sabiduría.
que Padre Pollo, y han preguntado antes que si las bienaventuranzas, que tiene algo que ver las bienaventuranzas con las tablas de Moisés, con los mandamientos. Es que han preguntado que era más importante. Que tiene algo que ver. Sí. Bueno, claro, los mandamientos son la ley de Dios que Dios dio a Moisés, que es un reflejo, en el fondo, de la ley natural, ¿no? Es decir, cuando uno no cumple los mandamientos, en el fondo está violentando la naturaleza. Cuando uno roba, está violentando la naturaleza. Cuando uno mata, está violentando la naturaleza. Cuando uno tiene actos impuros, está violentando la naturaleza. Cuando uno miente, está violentando la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y Jesús dice que Él no viene a anular los mandamientos, sino a darles plenitud. La plenitud la da con el don del Espíritu Santo, por el cual uno, amando, hace mucho más que respetar al otro, es que lo ama, ¿no? Y ya San Agustín dijo, y luego Santo Tomás, que, por así decir, cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo y vive las virtudes y los dones del Espíritu Santo, eso produce unos frutos, ¿vale? Entonces, Santo Tomás enumera, o San Agustín, los frutos del Espíritu Santo que salen en la carta a los Gálatas 5:12 o no sé cuál, no me acuerdo bien de la cita, que son los 12 frutos, ¿vale? Y dice, y los frutos más excelentes son las bienaventuranzas. Es decir, cuando uno vive plenamente la vida del Espíritu, vive las bienaventuranzas y encuentra su felicidad en la pobreza, encuentra su felicidad en la persecución, en unirse a Cristo en la cruz, encuentra su felicidad en la misericordia con los defectos del prójimo, encuentra su felicidad en, ¿no? Y eso, las bienaventuranzas es como llevar como a plenitud, cuando el que vive las bienaventuranzas es porque está viviendo en plenitud la vida del Espíritu Santo, que es lo que Cristo vivió. Por eso dice el Catecismo, las bienaventuranzas son como una radiografía, un autorretrato de Cristo. Cristo es las bienaventuranzas, ¿no? Cristo es el ejemplo extremo de una humanidad, un hombre, ¿no?, guiado plenamente por la divinidad, por el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, precioso. Me ha encantado la catequesis, ¿eh? Fíjate, qué bien. Sí, ha estado fenomenal. Que, pues nada, que nos vemos pronto, dentro de un mes, ¿no? ¿Sobre qué has dicho que querías la siguiente esta catequesis? No sé, que se nos han acumulado los temas, los pecados capitales. Sobre los pecados capitales, San Agustín hay que hacerlos sí o sí. Podemos hablar también... Siempre que intento dar a San Agustín me sacas otro tema. No, a San Agustín hay que hacerlo. Tenemos mucho. Luego me han pedido mucho también la creación. No sé por qué les interesa tanto. Tenemos que hablar un día del fin del mundo. El Apocalipsis que es me encanta. Es mi tema, el fin del mundo. Sí. Tengo que hablar del fin del mundo un día. Y a mí me encanta. Porque va a llegar el fin del mundo inmediatamente, pero y yo sin hablar del tema. Pero el Apocalipsis hay que hacerlo en varias partes porque es larguísimo, ¿no? Pero no vamos a explicar el Apocalipsis entero, un resumencito así. Vale, pues sí, el Apocalipsis también lo hacemos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos saludan desde Lérida. Muy bien explicado, Fíjate. Lo he entendido. Yo también lo he entendido, Xavi. Es que el Padre Pollo explica muy bien las cosas. Por eso le tengo fichado de Instacatequista. Ay, del Padre Pío, me encanta el Padre Pío. También usted sabe, también puede hablar del Padre Pío, ¿no? Yo no sé mucho sobre el Padre Pío, pero es un santo muy interesante. ¿No estuvo con el Padre Pierino en el viaje ese? No, yo no fui. Ha ganado el Espíritu Santo, y tanto que ha ganado. El Padre Pollo tiene que hablar sobre temas del Espíritu Santo porque es que, o sea, se inspira a lo bestia, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, que pasen una feliz tarde. Nos vemos pronto. ¡Mua! Hasta luego.